¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de verte y celoso de que te regalaron 3 cajas de chocolates y ni uno nos diste. No, y además ni abrí las cajas. No, ni las abriste. Habla pésimo de mí, ¿verdad? Aquel que te les regaló, que ni se aparezca por acá. Ahorita le digo al buen Beto Carrión que no se aparezca por regalarme chocolates a mí y no a ustedes. Pero estamos de manteles largos porque nos acompañan 2 buenos amigos. Silke Lupsik, ella es presidenta y fundadora de Cambiando Modelos, maestra de negocios, 15 años de experiencia en el mundo corporativo, un diplomado de inclusión escolar y laboral de las personas con discapacidad, que 100% de acuerdo en ese punto. Presidenta y fundadora de Cambiando Modelos, proyecto que nace... Tiene ya 5 años, ¿no? Ya tiene un Ya vamos rato. para 7 ya. Wow, qué bruto, qué rápido se pasa el tiempo. Y la idea es construir un mundo un poco más inclusivo. Ahorita nos vamos a comer un pollito. ¿Qué quiere decir inclusivo? Convirtiéndose en un activista en pro del respeto a la inclusión hacia las personas con discapacidad, como su hijo Matías. Busca adaptarse a una sociedad de total aceptación, que es que en ese sentido estaría totalmente de acuerdo contigo, ya lo platicaremos. Somos un país increíblemente atrasado atendiendo discapacidades diferentes. O sea, no lo podemos ni decir en público, es realmente una pena. ¿Y quieres presentar a Cristian, Edil? Sí, cómo no. Cristian, a quien ya había conocido anteriormente, él es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, es bueno. Es especialista en comunicación corporativa. Sí, porque si vinieras de otra universidad, no sé, lo cuestionaría. Tiene amplia experiencia en el campo de relaciones públicas en diversas industrias: automotriz, tecnología, salud, videojuegos, banca, wellness, energía, industria gráfica, o sea, tutti frutti. Y además en la actualidad ocupa el cargo de director general de Millennium Group, donde liderea estrategias de empresas como Electronic Arts, GE Corporate, GE Healthcare, Asus, me imagino las computadoras, Amazon Retail, Signify y Procore, entre otras. Bueno, y además creo que Millennium Group está regado por todo el continente, ¿no? Así es, somos una agencia que está regada por todo el continente, efectivamente. Miami, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, bueno, México, evidentemente. Qué cosa. Estuve este fin de semana en Panamá. Qué bruto, qué país, ¿eh? Realmente no conocía Panamá, te confieso que regresé enamorado de Panamá y todavía más enamorado de Colombia, que me encanta Colombia, y estoy platicando con unos amigos colombianos allá y definitivamente es un país. Si yo me mudara de México, Eddie, me iría a Colombia sin duda. A Cartagena. Sí, a Cartagena. No, Medellín. No, fíjate que yo me iría a Bogotá. Me gusta ese clima. ¿Te gusta el caos? Sí, me gusta el caos. Me gusta el clima. Bueno, donde vivimos, ¿no? Sí. Bueno, también la Ciudad de México. Por eso. Oye, yo quiero abrir, Silke, con un dato. Ahorita yo eché a andar a Silke, como se dieron cuenta los demás, antes del podcast, porque eso es lo que hace un podcast interesante. Leí un dato. Cuando le preguntas a los consumidores, 27% de los consumidores quiere que las marcas tengan iniciativas de inclusión. Irónicamente el 50% le da exactamente lo mismo, lo hagan o no lo hagan. Yo estoy en el terreno del 27%, yo creo que las marcas sí deben de hacerlo, pero solo con ciertas restricciones, y ahí es donde yo soy muy controversial, Eddie, porque uno pensaría que tienes que decir a fuerza que sí la inclusión, y yo lo que digo es sí en ciertas condiciones y bajo ciertos conceptos, porque si no, el público que tienes que atender no lo atiendes. Por tratar de ser incluyente con todos, acabas no siendo incluyente con los que pueden ser importantes en ese momento, o en ese contexto, o en ese país. ¿A qué te refieres con incluyente e inclusivo? Pues ese creo que tendría que ser la primera pregunta. ¿En qué escenario, de qué estamos hablando y cuándo estamos hablando? O sea, yo creo que si fuéramos una sociedad incluyente, o sea, la inclusión es ver la diversidad humana como un valor agregado a nuestra sociedad y abrazarlo. Finalmente, todas y todos somos diferentes y gracias a eso tenemos algo valioso que aportar. Ahora, no deberíamos hablar de inclusión. O sea, Cambiando Modelos, la organización que yo represento, no debería de existir porque bajo esa mirada social, todas y todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Lo dice nuestra Constitución, lo dice la ONU. Hay quien dice que no me vengas con que la ley es la ley, ¿eh? Sí, o sea, vamos a hablar de eso. Desde el punto de vista social, ¿no? O sea, en realidad, aunque yo sea mujer y tú seas hombre,
pues tenemos los mismos derechos, ¿no? Por supuesto. Entonces, sociales ante la ley. Y la inclusión habla de eso, de que tenga discapacidad, tenga un color de piel diferente, sea alto, bajito, o no, o tenga una religión o no, pues tenemos como que los mismos derechos de manera como social y también ante las leyes, porque bueno, si no viviríamos en una jungla, ¿no? O sea, sabemos que cada ley en cada país es diferente y no se toma en cuenta o no se refuerza, etcétera, etcétera. Pero digamos que esa no es la discusión, un poco es qué etiqueta le hemos puesto a la inclusión, porque la inclusión es, todos somos parte de la misma sociedad. Entonces, queremos ponerle como, es que la inclusión está de moda, o la inclusión es algo que ahora tenemos que hacer por normatividad, porque existe el ECG, existe no sé qué, no sé cuánto. Y creo que no, es más bien una actitud en ver que todas y todos somos parte de esta sociedad y cómo los integramos a todos. No deberíamos como empresas hacer una segmentación de, bueno, ahora le voy a... ¿no? O sea... Sin embargo, pasa. Pero pasa porque a todos porque nos dimos cuenta como empresas y como organizaciones que si metemos a todos en la misma bolsa, no le estamos dejando fuera a muchas personas y estamos dejando fuera los mensajes que queremos mandar para vender nuestros productos y servicios. Entonces los empezamos a dividir, entonces empezamos a ponerle etiquetas, que para mí no debería ser una etiqueta de inclusión, ¿no? No, es por como, supuesto no. Debería ser como pues, parte de la vida. Yo te respeto, tú me respetas independientemente de nuestras diferencias, ¿no? Y nosotros en Latinoamérica particularmente somos sociedades demasiado excluyentes en general. O sea, tenemos una... bueno, yo no creo que solo Latinoamérica, lo tienes en todo el mundo. En el mundo sí, pero sí hay sociedades que son menos excluyentes que otras, algunas por ley. O sea, algunas es como, si nos vamos a nuestros vecinos del norte, siento que es mucho de, la ley es tan así que, ojo, si soy excluyente porque me cae una demanda de Híjole, pero el nivel de racismo que hay de repente... No, y ahí es complicado. Y ahí cumples una palomita. O sea, ahí dices, bueno, por lo menos no me demandan, aunque en mi corazón yo sigo siendo una persona, Y le pegas ahí, yo creo que a mi tema es... Desde mi perspectiva, el mandato de ser una empresa incluyente en muchos países se cumple a la perfección, pero en la práctica resulta que el día a día es peor de lo que tendría que ser o de lo que desearíamos todos. Depende de las empresas, ¿no? O sea, hay empresas como el famoso washing, ¿no? Que digo, bueno, voy a fingir que soy socialmente responsable porque hice X acción, pero en realidad en mi organización, cómo manejo mi empresa desde adentro, es totalmente lo contrario, ¿no? Y eso el consumidor finalmente lo va a cachar tarde o temprano. Pero sí estamos viendo como empresas en donde hay muchas cosas que veíamos por ejemplo, de las personas con discapacidad que estaban en un área gris, que a lo mejor pensábamos que no estaba, por ejemplo, el término capacidades diferentes no es un término correcto, porque todos tenemos capacidades diferentes. Pero es como se tiene que expresar. No es el preciso, pero es el políticamente correcto. No es políticamente correcto. ¿Por qué no sería políticamente correcto? Porque no es lo que define una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad tiene una deficiencia en algún tema sensorial, físico o psicológico, y son las barreras que existen en el entorno las que no les permiten desarrollarse de manera equitativa que los demás. Esa es como la definición. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Llega una niña ciega a trabajar, a solicitar trabajo en un banco, ¿en dónde la ponen? O llega una niña ciega en Nextel, que es el caso de una amiga mía, Lucero Márquez, cuando existía Nextel, y sí, le dieron trabajo, pero era un trabajo en operadora telefónica. Empezaban las aplicaciones donde podía escribir dictando, pero nunca pudo pasar de ahí, por más que quería. Y mira, era buena sommelier, era buena platicadora, colaboraba conmigo en el programa, llegaba con su perrito, se movía a las 9 de la noche en camión, por donde fuera. El máximo puesto que llegó fue a ser recepcionista telefonista de Nextel. La incluyeron y no la incluyeron. ¿Y por qué fue el máximo puesto al que llegó? Porque no le abrían más espacio. ¿Y eso de quién es culpa? ¿De ella? De Nextel. ¿O de...? No, de ella no tiene ninguna culpa de nada. Ahí la culpa es de Nextel. Pero por otro lado, ¿en dónde la incluyes en Nextel? O sea, ¿a dónde le abres la puerta en Nextel cuando tiene esa limitante visual? Pero aquí te voy a interrumpir. O sea,
Me parece que justamente las empresas tienen que quitarse esa bandera de nosotros somos diversos, nosotros somos incluyentes y realmente hacerlo, ¿no? Porque si no tienen estas políticas realmente para incluir a este tipo de personas, pues vamos a estar nada más navegando con la bandera de yo soy incluyente, yo me subo, por ejemplo, el wash que decías tú. Exacto, ¿no? Pero ¿a dónde va nuestra gente? ¿No? Entonces, justamente este tipo de políticas, las empresas tienen que empezar a adoptarlas ya, ¿no? Para exactamente abrir justamente a estos espacios. Yo pensaría que es, y yo creo que estamos de acuerdo en eso, yo creo que es un problema que hay que resolver a nivel social. Yo creo que le estamos poniendo a las empresas la responsabilidad de resolver algo que no tienen los recursos social y gubernamental, que no tienen los recursos de resolver o no tienen la capacidad de resolver, no tienen la voluntad de resolver. Porque aún teniendo la voluntad, al primer golpe salen corriendo. Tenemos este caso de Bud Light. Bud Light hace una campaña con una influencer del segmento trans y dice, la vamos a hacer. La hace, el público se enoja. De algún modo era previsible que se enojara por cómo lo manejaron, por lo que dijo la CMO, manejado muy mal el tema. La hacen. Y a la primera de cambios, votan a la CMO y votan a la influencer. Entonces, yo estoy seguro que lejos de apoyarla, le acabaron siendo hasta un daño. Da una declaración muy interesante Mulvaney, donde dice, a mí me deberían de contratar porque soy comunicadora. Fíjate qué mensaje da ella. No porque soy del segmento trans. Exacto. Pero la contrataron justamente porque era una persona transexual. Entonces, ahí es donde te digo... ¿Para qué se meten las empresas en problemas que no le van a meter? No, ¿Por pero a ver, moda o por realmente atacar el por problema? eso, a esta chava, tu amiga que es ciega, si la contrataron porque es ciega, ahí está el problema. O sea, la tengo que contratar por las habilidades y porque hay un puesto en donde ella, con su perfil y con sus capacidades y sus habilidades, lo puede cubrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces por cumplir esta cuota de que, voy a hacer tengo que contratar a tantas mujeres o tengo que contratar a tantas personas con discapacidad, empiezo a contratar sin ni siquiera hacer un perfil, un match de que, a ver, sí tienen las habilidades, o se quedan en eso, en un puesto de entrada, en donde no hay más hacia dónde avanzar, porque ni siquiera tengo planificado darles como esas oportunidades, porque simplemente estoy cubriendo una cuota, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de verlo como una cuota, sino como dar oportunidades en igualdad de circunstancias a muchas personas donde se requieren ajustes razonables. O sea, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eso dicta. Se van haciendo ajustes de acuerdo a las necesidades de la persona. O sea, un ajuste es, no hay elevador, vamos a poner a las personas que son usuarias de silla de ruedas, que están trabajando en la oficina y son usuarias de silla de ruedas, en la planta baja. No es que no los voy a contratar, es simplemente voy a hacer ese ajuste en un proceso que es relativamente sencillo y es relativamente accesible en cuanto económicamente para llevar a cabo. Y definitivamente es un tema social. O sea, no es la responsabilidad. O sea, sí el gobierno, al haber firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene la obligación de hacer todo lo que dice la Convención. Sin embargo, de nada nos sirve que te impongan una ley. O sea, es cuando yo pedía buscaba una escuela para mi hijo con síndrome de Down. Sí, tráigalo. Ahí lo ponemos atrás. O sea, no me sirve de nada. No me sirve de pelo. No me sirve de nada. Y es como, muchas gracias. No. Recorrí 30 lugares hasta... Mira, ¿sabes qué? La verdad no sé cómo hacerlo. No sé cómo... nunca hemos tenido a un chico con síndrome de Down, pero vamos a buscar el camino. O sea... Oye, y para ti, Silke, ahí están siendo, caen bajo el paraguas de ser una empresa enfocada en inclusión, o son humanos. No, yo creo que es una mezcla, o sea, a ver. Porque yo estoy contigo, a mí lo que me pierde es a fuerza querer poner un nombre a las cosas, cuando lo que nos está faltando es humanismo en el trato, ser mucho más empáticos. 100%. En hacer... Mira, uno de mis amigos en el ITAM, pues en un accidente en la carretera de Cuernavaca quedó en silla de ruedas. Uh-huh. Y tuvo que llegar al extremo de pararse en el Partenón, que no es otra cosa más que
lo que le llaman patio ahí, que no es patio, pero lo que le llaman al patio ahí, a hacer una manifestación para que en ese momento la universidad pusiera rampas. Ahorita ha avanzado mucho, yo no quiero decirte hace cuántos años fui a la universidad, pero tuvo que llegar a una manifestación social y el apoyo de todos sus compañeros para que movieran un dedo. Y no había la palabra incluyente en ese momento de inclusión. Ahí lo que faltaba era un total humanismo de la universidad. Empatía. Decir, oye, por Dios, o sea, lo estás viendo que entre 5 lo tenemos que cargar cada vez que tiene que cambiar de una clase a otra y todo el mundo pasa como si no pasara nada. Ahí es donde yo me desconecto, porque tendrían que ser cosas que pasaran naturalmente. Sí, es como cuando critican al que, uy, el chavillo que hizo un escándalo y no sé qué, tiene autismo. Ah, no, entonces está bien. No deberías de criticar a ningún niño en ninguna situación, en ningún momento, ni qué hace o qué no hace bien la mamá, o sea... Bueno, yo sí conozco unos niños que hay que criticar. Pero creo que estamos hablando de cosas Pero entonces diferentes. ahí te sales de la empatía. Sí. Porque tú no sabes por qué está pasando ese niño y por qué está pasando esa mamá en ese momento. Viven en tu casa, ¿no? Ah, bueno, sí. Yo creo que estamos pensando en cosas diferentes. Eso es otra cosa y sí, ahí también podemos estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo. Hay un punto importante. La inclusión empieza, fíjate, vámonos a la época de la Revolución Industrial. Cuando empiezan a construirse los ferrocarriles en Estados Unidos, traen a esclavos chinos, no trabajadores, esclavos chinos, donde les dan la menor garantía de derecho humano, los explotan y construyen gran parte de la vía ferroviaria. No los dejaban entrar a las tiendas, no los dejaban entrar a los restaurantes, y lo mismo pasó con los negros. Eso viene pasando mucho antes, ¿no? 1500, 1600, 1700 y antes probablemente. A la gente de color, a los negros, no los dejaban entrar, cruzar, ir a las escuelas. Vemos en los años 50 el racismo. Ahí voy, mi siguiente es las mujeres, hasta que Selma hace una protesta y empieza a hacer notar a las mujeres, estamos hablando de 1920, 1930. A la mujer no se le incluía en nada. La mujer, y si tú ves las películas que hablan que hacen de época, que se van a 1930, 1920, lo único que hacían era ver la televisión, utilizar la nueva estufa, disfrutar y presumir el refrigerador, que se empezaba a usar el refrigerador, y bueno, televisión no había, el radio. Se reunían a tomar café, se reunían a tejer y a hablar de los hijos y de los esposos. Y era prohibido darle opción de algo, ¿no? México todavía hasta hace algunos años no había opción de que las mujeres entraran a las cantinas. Sí. ¿No? Hasta hace la poco. Cantina, el bosque, en el 2000 me parece no permitían, y todavía no pueden entrar al salón privado donde se juega dominó. Sí. ¿Me entiendes? Pueden entrar a la cantina, más no al salón. Luego, judíos. Vemos una gran cantidad de racismo al judío, no judíos aquí, pero lo seguimos viendo, ¿no? Te sigues encontrando en las zonas más extremistas del mundo, el racismo a judíos, a musulmanes, a negros, a chinos, a todo lo que no se parezca. Es un Hitler, por ejemplo. Claro. O sea, mayor muestra del racismo y la no inclusión, Hitler y su banda. Ahora, ya habiendo superado en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, un porcentaje importante de kilómetros relacionados con la inclusión, hay que explicar en qué consiste la inclusión. O sea, estamos hablando de inclusión de sexo, estamos hablando tú hablas del transexual. Hay una diputada o una congresista transexual que cada rato salen en los periódicos porque si dijo, porque si no hizo, que porque el del partido de oposición en México le dice que quién sabe qué es, ¿no? Le critica muy fuerte. Si tú te vas te voy a contar una historia. El incluido fui yo en un avión de yo creo que era Sevilla, Berlín o Barcelona, no me acuerdo, pero tuvimos que parar en Mallorca y era un avión de estos de líneas económicas, Fly o whatever, sí, Ryanair, una de esas, pero resulta que era como un congreso gay, hombres gay viajando en ese vuelo, que traían una jarra todos. Ese es el vuelo que me tocó, un faje y unas manoseadas
entre ellos y unas besadas entre ellos. El que no era gay era yo, y venía sentado además con un problema de diarrea tremendo que me sentía de la patada, lo cual no ayudaba el olor a alcohol y todo lo que pasaba en ese vuelo, ¿no? Hasta que aterrizamos. El incluido fui yo. Nadie me trató mal, nadie me hizo un gesto, pero tampoco yo ni volteaba, ¿no? Así viendo derechito. No era agradable la situación. Para cualquier persona no era agradable. No estamos hablando de sexos, estamos hablando de situaciones. Entonces, ¿dónde va la inclusión? La inclusión de la niña ciega, la inclusión de que no permiten, el otro día la psicóloga Alfie, que colabora conmigo en el programa, entrar con su perro en el restaurante Italianis de Paseo de Interlomas, porque no permiten entrar con animales. Y el Máximo, que se hace pasar por gerente, pero no era más que un ayudante, le dijo, pues señora, puede venir usted con un tigre, pero no pasa. Imagínate, a una mujer ciega que trae su perro, ¿no? Entonces, primero, especificar qué es la inclusión, sí legalizarla más, y estamos hablando desde niños, como tu hijo, por ejemplo, hasta la parte de preferencia sexual. Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera. Es que, o sea, para mí justo la inclusión es eso, es la aceptación a las diferencias, y todos somos diferentes. O sea, es que ¿quién es normal? O sea, no existe la normalidad. Y no existe es que sí podemos tener cosas en común, pero cada uno somos una persona. Y el tema es eso, o sea, es que la inclusión sí existe en la ley. O sea, sí está en la ley, está en nuestra ley. Pero y una de las cosas que hacemos en Cambiando Modelos es, si a ti no te interesa la discapacidad, o no tienes un familiar, o no tienes que ver con el tema, te da igual lo que yo te venga a platicar, y que la trisomía 21 es esto, y La verdad es que no nos interesa si no es un tema que nos afecta directamente, aun cuando la discapacidad no la tenemos todos como, pero es un boleto que vamos a sacar. Pero todo el mundo tiene, creo que todos tenemos a alguien cerca. Con no todo el mundo, porque a mí me pasó, yo antes de tener a mi hijo, o sea, nunca había convivido con personas con discapacidad, me agarró por sorpresa y tenía en mi cabeza lo que los medios de comunicación nos alimentan. Son pobrecitos, son ángeles bajados del cielo, no son capaces de hacer nada. Bueno, algunos medios de comunicación. Muchos medios, o sea, a ver, la televisión, lo que vemos el día a día, la historia de la novela, la narrativa de no sé qué, que está empezando a cambiar, pero perdón, hace 20 años no. Y hace 20 años no pasaba. Entonces, ¿cómo sensibilizamos para que sea de corazón? A través de eso, que me llegue la información de una manera orgánica. O sea, ese es mi punto, y por eso existe Cambiando Modelos. Que no es como por los derechos, o sea, sí, las personas tienen los derechos, pero para que tú lo entiendas en tu corazón, va a ser un camino muy... Es que, ¿sabes? Yo lo que creo, y creo que aquí le estoy dando toda la razón a Eddie, es que cuando hablas de inclusión no puede ser un ISO 9001. Sí, no, totalmente. No puede ser. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Totalmente. Por eso es que yo choco tanto, porque mira, te voy a ser franco, Silke no es la primera corriente de movimiento social que veo en mi vida profesional. Sí, seguro. Tú sabes cómo estábamos hace algunos años con qué tan ecológicos íbamos a ser, y hay ahora corrientes contra el plástico y contra el azúcar. Y lo que acabas viendo es que pues nada más echan una paloma, y a lo que sigue, 3 letras más al currículum y vámonos. Cuando ya existe la ley, es perfectible, estoy de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Lo que tenemos que hacer es en serio ser mejores seres humanos. Lo que tenemos que hacer es meterle más empatía, pero en algún momento eso se ha diluido. Se ha diluido, por eso... horriblemente, pero y lo queremos resolver con, ya cumplí el cheque, ¿qué? Pero yo creo que si no existiera la normatividad, o más bien estoy convencida, tampoco tendríamos por dónde empezar. Porque si te basas en la buena voluntad de las personas, y de que, hay gente cruel y punto. Sí, no. Entonces nadie va a hacer nada. Tiene que haber una ley que establezca que sí, que no. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si no, esto sería el hecatombe, sería, las cosas que venían. Entonces, cuando hay empresas y cuando hay organizaciones que empiezan a hacer las cosas por sacarse una palomita, no estoy totalmente de desacuerdo. Pero gobiernos... No, gobierno delegaciones. No, el gobierno... el gobierno... ¿Quién ha visto las rampas que hacen en la calle? El gobierno... Si has tenido que empujar a alguien con una silla de ruedas, ves la rampa y dices, señor, no cabe una silla de ruedas. Bueno, la salida del aeropuerto en la Terminal 2. No. A ver, yo veo a los pobres el gobierno tiene la obligación... a la gente con silla de ruedas. Pero ese es un buen ejemplo de palomita.
quieren rampa, no importa que esté a 45 grados. No, eso lo vemos todos los días y es una cosa terrible y hasta que no lo vives y hasta que no estás ahí no te das cuenta y la poca accesibilidad que hay. Pero también creo que, o sea, tiene que existir la normativa, tiene que existir la ley porque sobre algo tenemos que partir. O sea, porque aparte, si no te obligan y si no te castigan, no lo hacemos. Y más en nuestros países latinos. Pero por hacer la palomita, ahora estoy medianamente de acuerdo contigo porque pongamos un ejemplo, ¿no? La empresa dice, yo soy inclusivo, soy diverso, y saben que las mujeres están súper arriba y bla, bla. ¿De qué me sirve a mí como empresa tener este discurso si por dentro estoy podrido? Si por dentro existe el acoso, por ejemplo, ¿no? Cierto. Entonces, ¿para qué me sirve a mí nada más ponerme la palomita y quedar bien con el público si no voy a tener realmente cómo defenderlo? Porque tarde o temprano, pero tarde o temprano, si solo lo haces por la palomita, te va a acabar comiendo. Tarde o temprano va a salir y más hoy en día, cuando las redes sociales son nuestra mejor forma de comunicación para cualquier persona, porque un empleado, una empleada va a hablar, entonces, o sea... Sí, pero también hemos visto casos de injusticias brutales con esas denuncias anónimas, ¿no? Entonces, no sé, no creo que... Entiendo el peso, le doy el peso, pero regreso a que la solución, y aquí soy un poco tal vez inflexible, yo creo que la solución tiene que ser, y el enfoque de todos los ciudadanos tiene que ser en tener mejores leyes y que las leyes se cumplan. Pero si no sabemos quién es nuestro diputado, no te vayas más lejos. Pero ustedes mismos lo dijeron hace rato, si nos vamos por lo de la ley, no manches, porque si esperamos a que la ley se cumpla, no va a pasar nada. A mí me parece que el primer paso debe ser abrazar esta diversidad. ¿Por qué? Sí, porque justamente al ser diversos podemos ser empáticos. Y esa empatía justamente nos lleva, ahora sí, a crear estas políticas, ya sean públicas o dentro de nuestras mismas empresas, para entonces sí atacar el problema de fondo. Porque si no somos diversos, ¿cómo podemos saber justamente, ¿no?, que necesita una persona con capacidades distintas, con discapacidad, perdóname, ¿no? ¿Qué necesita la mujer? ¿Qué necesita la comunidad LGBTQ+? O sea, si no tenemos esta empatía y realmente no tendemos de fondo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Mira, la teoría dice que las empresas pueden aplicar política de exclusión mediante la contratación selectiva de ciertos perfiles de empleados, restringiendo el acceso a ciertas áreas o departamentos, función de la edad, la educación, la experiencia laboral, la afiliación política u organizacional. También puede limitar la participación de ciertos grupos en la toma de decisiones y en la promoción interna. Aquí te abarca todo. Aquí te está diciendo, a ver, yo puedo contratar a una persona, o no me interesa contratar a una persona que no tenga la capacidad de moverse solo porque tenemos una fábrica donde hay muchas máquinas y donde puede ser peligroso. Válido. Vale. No podemos tener una gente que no tenga vista, que sea ciego, porque igual pasa por esta máquina. O no por la... Lo que no viene estipulado es por qué van a contratar o no a una mujer o un hombre que sea homosexual o del género que quieras, de la comunidad LGBTQ+ y todo eso. Eso no está específico. Ahí es, creo, en el único renglón donde se ha abierto el tema de inclusión en las empresas y los negocios, por no tener una bronca, por no buscarse, no porque lo crean, sino porque mejor no se meten en una bronca, ¿no? Pero, y yo me pregunto, ¿cuántas veces una empresa decide atender el segmento que le interesa a la empresa? Porque es que ese es el tema de fondo. Hay agenda en las empresas. Ven, oye, ¿en qué mercado? Seamos honestos, ¿en qué mercado no estoy creciendo? Y a ese me lo voy a hacer incluyente. Si ese mercado es mujeres, resulta que son pro mujeres. Si ese mercado es homosexuales, homosexuales. Si es transexuales, transexuales. Si es hombres, hombres. Y de repente resulta que la marca quiere, o racial. Oye, no, con este segmento racial no estamos avanzando, o religioso, entonces voy a hacer publicidad. Pero obedece más un tema de captar mercado muchas veces. Y por eso sale tan mal. Lo estamos viendo. Por ejemplo, a mí me parece que es un error lo que está pasando en muchos canales de streaming, donde ya parece ser que los personajes lo están decidiendo para lograr cuotas a la hora de audiencia. Y eso a mí me parece que es un despropósito, porque es ingeniería en reversa para generar ventas. Eso no es inclusión. En cuanto a inclusión a gente de color y inclusión a gente homosexual.
En todos los segmentos, No, es que eso está pasando. O sea, sí lo llegas a ver, o sea, sí llegas a ver como un poco estas, o publicidad o programa en donde dices, pues el blanco, el negro, el alto, el chaparro, el no sé qué, como donde se nota, porque todo el contenido que te están dando... Es una ingeniería en reversa. Exacto, o sea, no realmente no va... Sí, la inclusión tiene que ir de adentro hacia afuera, sin duda. Sin duda. El punto es que también es un tema de progresividad. O sea, no podemos pretender que de la noche a la mañana todas las calles de México sean accesibles. Es imposible. No podemos pretender que una empresa que está aprendiendo a hablarle a un consumidor diverso que nunca antes le había hablado, le hable perfectamente y lo entienda perfectamente. Creo que es un tema de ir progresando y que si realmente lo haces por las razones correctas, te va a ir mejor y eso requiere una inversión a largo plazo. O sea, lo más fácil es hacer todo como lo venimos haciendo y tener una estructura homogénea y hacer una comunicación homogénea porque pues, no entramos en ningún riesgo. O sea, romper el status quo, hacer las cosas diferentes, ver la diversidad humana, eso requiere mucho tiempo y requiere inversión y requiere querer hacerlo, y sí es un camino en donde si dices, pues ahorita voy a contratar a alguien con discapacidad motriz y de repente te das cuenta que no tiene por dónde entrar, pues es como, oye, a ver, vete 3 pasos para atrás. Es que ese es un tema importante, y sobre todo complementando lo que decía Eddie, ¿no? Vamos a analizarlo. Creo que las empresas en general se están enfocando muchísimo en 2 temas. 1, evidentemente la mujer, y 2, la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y nos estamos dejando... los perros. Y estamos dejando de lado que hay evidentemente más áreas vulnerables, ¿no? Exacto. Más áreas vulnerables y un ejemplo muy burdo, ¿no? Yo soy Apple, por ejemplo. Ok, no puedo contratar en mi planta, como nos decía Eddie, gente con discapacidad visual o motriz, demás, porque puede pasar un accidente. Bueno, ok, pero puedo adecuar mis tiendas para que ellos tengan acceso. Puedo poner braille, ¿no? Para describir los productos. Exacto. O sea, puedo tener muchas acciones justamente para realmente ser inclusivo, y entonces sí empezamos a atacar todos estos problemas, como bien lo decías, progresivamente, porque también el que mucho abarca, pues poco aprieta, ¿no? No se pretende tampoco eso. O sea, la convención habla de eso, de la progresividad, y además el tema de dar un empleo a una persona en una población vulnerada, porque no es que sean vulnerables, son vulnerados. No es de que, vamos a cumplir la cuota. Los vulneramos también. Por eso, exacto, pero no es que ellos sean vulnerables o esa comunidad sea vulnerable, sino es un tema de, cuando vas a contratar a alguien, tiene que estar basado en qué necesito del puesto y cuáles son sus habilidades y sus capacidades. Entonces, cuando queremos encajar una cuota o queremos hacer algo, pues todo sale mal, porque entonces no lo estás contratando por las razones indicadas. Solo por cubrir la cuota. O a mí me preguntan a veces, oye, ¿cómo le digo a esta persona que me está pidiendo trabajo que no tengo trabajo y tiene discapacidad? Pues, ¿cómo le dirías a cualquier persona? No tengo plazas, tengo que ver mi presupuesto, déjame ver tu currículum. O sea, ¿sabes? Lo que harías con cualquier otra persona. Lo que pasa es que traemos estos sesgos inconscientes de, pues tú tienes discapacidad, no puedes. Una persona ciega disfruta muchísimo ir al cine. Una persona sorda disfruta muchísimo ir a un concierto, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos, porque lo hemos venido oyendo durante muchos años, pues no es realmente la realidad de cada persona, ¿no? Sí, ¿sabes? A mí me parece interesante, y la razón por la que mencionaba lo de los perros es, iba en un vuelo reciente, Eddie, llegamos al avión y iba yo con mi familia y nos llamaba mucho la atención que nos pusieron a nosotros en lista de espera y le dieron nuestros lugares a perros, literalmente a perros, que dicen, no, pues es que son perros de acompañamiento. Y no, parece, o sea, está difícil. Traían los chalecos comprados, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces era de risa decir, bueno, y ahí es donde yo creo que se dan también ciertos abusos del concepto, en donde de verdad deberíamos de estar salvaguardando y esforzándonos por atender a minorías o a segmentos, a lo que tú quieras. Y nos estamos distrayendo en que la inclusión se está convirtiendo en una excusa de la gente por decir, yo merezco un trato especial. Y eso es donde me parece que se hace la peor de las injusticias, ¿no? Ahí también cada quien puede ponerse en un papel de víctima, claro. Tengas o no discapacidad, seas parte de una comunidad o no.
cada quien va a jugar sus cartas como lo considere, ¿no? Y por supuesto que hay personas que se ponen en un papel de víctima constantemente. Para mí eso está totalmente fuera de lugar. Sí. O sea, yo lo que abogo y lo que digo es igualdad de oportunidades. Hagamos los ajustes razonables para que tengan el acceso a igualdad de oportunidades como tú y yo. Si tenemos que hacer una rampa, si tenemos que bajar, o sea, eso es la inclusión, porque dar trato preferencial porque perteneces al grupo que tú creaste, eso no es inclusión. Eso es. ¿Y cuál sería la conclusión en un país como México, hablando en tablas? Yo creo que es empezar a crear esta cultura de empatía. O sea, de aceptación a las diferencias, que los medios de comunicación tienen ese gran poder de lograr. 100%. Porque los medios de comunicación, nuestros países en desarrollo se educan a través de la televisión, de los medios, de lo digital. Totalmente. Entonces, creo que empieza por ahí y es algo que todos los que estamos aquí podemos hacer algo al respecto. O sea, no es el gobierno, no es la fundación, no es el experto en inclusión y diversidad. Soy yo en esta posición de donde estoy y tengo este gran poder de llegarle a muchas personas. No, y es como eres cuando sales a la calle. Totalmente. Sí. ¿Tú qué crees que vamos a hacer ahora? Pues mira, desde el lado de las empresas, justamente, ¿no? Empezar a abrazar esta diversidad para, como lo mencionaba hace unos momentos, comenzar a entender un poco más las necesidades con esta empatía, ¿no? Y poder empezar a enfocarnos en cómo resolver los problemas tanto hacia adentro de las organizaciones como hacia afuera, ¿no? Entonces, básico eso, empatía, que la empatía nos va a llevar justamente a la inclusión. Yo agregaría una cosa, a ver si están de acuerdo. Para mí también tiene que ver con la admisión de los errores. Desaprender si todas las cosas. Si te equivocaste, si hiciste las cosas mal, ok, y lo voy a corregir. Exacto. Que eso es algo humanamente cuesta mucho. No tenerle miedo trabajo. a corregirlo, y aceptar sí, el error. Porque, a ver, creo que de esta conversación todos nos paramos aprendiendo algo. La idea es, ya lo aprendiste, ahora aplicarlo. Claro. Y para adelante. Y eso creo que es la mayor debilidad de repente en los países latinoamericanos. Sí, somos muy, le tenemos mucho miedo al fracaso. Sí. Y el fracaso, al contrario, o sea, las grandes compañías se han creado, o las grandes personalidades en el mundo se han creado a raíz del fracaso. Sí, pues mira, a ver si me salgo con la mía y cambiamos y reemplazamos la palabra inclusión por ser más humanos, que ese es mi bandera. Estaría muy bien. Es que yo es lo que creo, que no tendríamos que tener. No tendríamos que hablar de inclusión. Fíjate que parece que estamos tan lejos, pero estamos tan cerca tuyo en forma de pensar. ¿Ya ves? No pareciera. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Qué super podcast se pasó de volada. Rapidísimo. Es increíble. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. De verdad que un día precioso. Silke, muchas gracias por estar con nosotros. Eddie Warman, gracias. Eddie, gracias. Muchísimas Cristian, gracias. Qué gusto. Cristian para presidente, por la mesura, por mantener la mesa calmada. Por favor, suscríbanse, síganos en el podcast de merca20.com, está en iHeartRadio, está en Spotify, está en Amazon Music y por supuesto en YouTube. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.